Hola amigos, soy Carlos Ramírez López, para algunos, doctor Ley. La Procuraduría General de la República de Venezuela es un cargo de alta importancia, tanto que lo nombra el presidente bajo autorización de la Asamblea Nacional. Es el abogado de la República, es a quien le corresponde la defensa de los derechos, de los bienes y el patrimonio del país. El último procurador que hubo llenando este requisito fue Cilia Flores, hasta el año 2013, cuando salió a ocupar el cargo o la función de primera dama. Ella dejó como encargado entonces a un compadre de ella de nombre Manuel Galindo Ballesteros. Ese señor estuvo unos meses porque fue nombrado después Contralor General. Y este encargado dejó a su vez a un encargado, el señor Reinaldo Muñoz Pedrosa, que es el actual procurador de Maduro, el que representa los intereses de Venezuela. Fíjense ustedes que este señor es el que aparece defendiendo a Venezuela en los juicios que se llevan en el CIADI, que es un tribunal de arbitraje, un tribunal internacional de arbitraje, donde han salido todas estas sentencias que están ejecutando contra el país. En ese tribunal CIADI, el señor Reinaldo Muñoz es quien aparece entonces defendiendo a Venezuela, que no es, sí, Venezuela no ha tenido representante legal en esos procesos, por lo tanto, esas sentencias son nulas. Y así le he venido pidiendo al procurador especial designado por el presidente Guaidó, el doctor José Ignacio Hernández, que se ocupe y pida la nulidad de esos procesos, que es la causa de todos estos embargos. Él ha desatendido esa sugerencia y después yo me he dado cuenta de por qué lo hace. Es que él ha actuado en contra de Venezuela en esos casos. ¿Por qué? ¿Cómo ha actuado? Porque las empresas demandantes han pedido juntas de expertos, y en esas juntas de expertos, en juicios contra Venezuela, él ha actuado como uno de esas personas que el juez ha necesitado para formar su opinión. Él ha sido contratado por las empresas que demandan a Venezuela, incluso en una de esas aparece cobrando $160,000 por su informe. De manera que entre Reinaldo Muñoz y José Ignacio Hernández ha habido una interacción en ese sentido, en contra de los intereses del país. Por ejemplo, yo le he pedido al doctor Hernández que demande que no se vaya, que no esté atacando estos procesos que nos están embargando en las cortes de los Estados Unidos por sentencias del CIADI, que vaya a la causa, que pida la nulidad de esos documentos, de esos laudos arbitrales. Me contestó que era que esos laudos, una vez dictados, no pueden ser revisados, ni tocados, ni anulados, lo cual es mentira. El artículo 52 del convenio con el CIADI permite demandar la nulidad, pedir la nulidad de los fallos. Si tú demuestras que esa sentencia se formó sin que Venezuela tuviera un representante legal, tiene que ser nulo, tiene que anularse. Pero él actuó allí, él actuó del lado pidiendo. Tú no puedes actuar pidiendo que sentencien a Venezuela para después salir a defender a Venezuela de la ejecución de esa sentencia. Eso es lo que han denominado conflicto de interés. Es lo que se llama conflicto de interés. Y que en derecho penal venezolano eso se llama prevaricación. De todas maneras, entonces, el doctor José Ignacio Hernández está incurso en el delito de prevaricación en este caso. No es solamente un problema de negligencia, es un problema de prevaricación. Y en medio de esta diatriba surge el pleito, el juicio, que en las Cortes de Miami, que se denomina US-PDVSA Litigation Trust. Ese fue un juicio que se armó de un equipo que estaba robando a PDVSA durante 14 años y se dividieron y un grupo demandó al otro para quitarle la parte del botín que se llevó. Para hacer esa tramoya, el falso procurador, el procurador de Maduro, Reinaldo Muñoz, junto con el presidente de PDVSA, se fueron a escondidas y firmaron un contrato en Nueva York, cediéndole todos los derechos de PDVSA a esta firma que crearon, US-PDVSA Litigation Trust, cediéndosela para que ella cobrara y se quedara con prácticamente el 80% de lo que lograba recuperar. Un asalto, un atraco al país. Cuando nosotros nos enteramos, un grupo de venezolanos nos enteramos de esta demanda en Miami, nos fuimos a la corte a imponernos del caso, sacamos copia del expediente, estuvimos en todas las audiencias, nos compenetramos con el caso, nos preocupó. Yo personalmente contacté a miembros de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Energía y Petróleo, de la Comisión de Contraloría que presidía Juan Guaidó y a otros parlamentarios
y me pidieron que les explicara el caso, se los expliqué por escrito, le hice sugerencias y hasta presenté el proyecto de resolución de la Asamblea Nacional aprobó, yo lo redacté en su gran mayoría y se lo presenté y fue aprobado. La Asamblea no nombró nunca un representante que fuera a la Corte, que es lo que yo le pedía, pero tomé el acuerdo y me fui a un bufete, uno de los bufetes más importantes de los Estados Unidos, con sede en Washington. Nos fuimos, el equipo con el que estábamos trabajando, y consultamos a eso respecto a este caso. Allí estuvimos casi todo el día analizando. Con ese análisis nos vinimos a Miami y presentamos un escrito a la Corte, un amicus curiae, y le dijimos a la Corte por qué esa demanda era ilegal, por qué no podía ser admitida. La Corte al final rechazó la demanda, no porque nosotros dijéramos esto o aquello, pero sí, en el ánimo de la Corte, del juez, intervino este planteamiento. Y mientras nosotros estábamos desarrollando esa lucha para que esa trama fuera develada, el doctor José Ignacio Hernández estaba en el lado contrario. Él estaba asesorando como experto a los que estaban involucrados en la trama, a los que habían robado, a Ricardo Muñoz, a Ricardo Morillo y a Leonardo Vaquero. Él se excusa diciendo, no, pero yo no conozco a esos señores Morillo ni Vaquero. A mí me contrataron, fueron los abogados de las empresas demandadas. Vaya tontería. Las empresas demandadas, los abogados de la empresa demandada eran los abogados de Reinaldo, de Morillo y de Vaquero. Porque las empresas son de ellos dos. Él prestó sus servicios a esas compañías y le pagaron también los honorarios profesionales. Entonces el doctor Hernández estaba del lado de la trama corrupta que quiso robarle esos dineros a Venezuela. Segunda oportunidad en la que él tiene conflicto de intereses. Cuando nosotros entonces vimos que habían desmantelado esa demanda y tuvo una réplica en Ginebra, nos fuimos a Ginebra a seguir nuestra persistente lucha. Y allá le presentamos entonces y contratamos un abogado en Ginebra para presentarle un escrito al fiscal diciéndole que es un juicio nulo porque lo había presentado la denuncia el procurador falso de Maduro, Reinaldo Muñoz. Le pedíamos que siguiera la investigación, pero que los dineros y los bienes que estaban congelados, que habían logrado congelar, los pusieran a la orden del presidente Guaidó. No se lo fueran a entregar a Muñoz ni al gobierno de Maduro, que se lo dejaran a la disposición del presidente Guaidó. Entonces nos desestimaron eso. Yo le pedí muchísimas veces al doctor Reinaldo, me confundo mucho por los nombres, le pedí muchísimas veces al doctor José Ignacio Hernández que interviniera, que se metiera en el juicio en Ginebra. No quiso, no hubo modo. ¿Por qué? Porque allá también tendría que haber ido contra los intereses de su cliente, de Morillo y de Vaquero. Y entonces, no, que le mandó una carta a la embajadora nuestra embajadora en Ginebra. Yo le dije, doctor, eso no es una función de una embajadora, ella tiene su función diplomática. Esto es un juicio. Usted tiene que meterse en ese juicio. Entonces él dice que lo que yo quería era que me nombraran abogado, me dieran el caso, pero que él no me lo dio porque yo no soy abogado suizo. Es otra tontería. Porque entonces, ¿cómo es que Guaidó lo nombra a usted, doctor Hernández? ¿Cómo lo nombra a usted? Procurador, para que atienda los casos en los Estados Unidos, en Washington, en las Cortes, en Delaware. Si usted no es abogado de los Estados Unidos. No es una excusa baladí la que usted está haciendo en este caso. Entonces, resulta que el doctor Hernández desatiende su deber constitucional de defender patrimonialmente a la República de Venezuela. Y lo desatiende y busca excusas. Y entonces dice, no, él se entendió con la doctora Luisa Ortega Díaz, la fiscal Luisa Ortega Díaz, para que fuera a presentar un escrito, y ella fue y presentó el escrito. Escrito que va dirigido en función de atacar el proceso, de que muera el proceso. No que los bienes, como lo hemos planteado nosotros, queden a disposición del presidente Guaidó, que se mantengan los embargos, sino que el proceso es nulo. ¿Qué significa que el proceso es nulo? La excusa, no, porque el proceso lo inició Reinaldo Muñoz y por lo tanto ese es nulo. Ahí se quedan. ¿Sí? Pero eso beneficia a los ex clientes del doctor Hernández, porque al morir el juicio tienen entonces que suspenderle las medidas que dictaron contra ellos personales y
levantar las medidas que hay contra los bienes que están congelados. Entonces, favoreciendo a los anteriores clientes. Y eso lo hizo el doctor José Ignacio Hernández junto con Luisa Ortega Díaz. Y yo tengo las pruebas. Él dice, yo nunca he hablado con la doctora Luisa Ortega Díaz. Sí he hablado. Yo tengo las pruebas que he hablado con la doctora Luisa. Yo tengo las pruebas y las voy a mostrar. Aquí van a aparecer en este video. Él está mintiendo. De manera que el problema es de una lucha que tenemos, a la que tenemos obligación todos los venezolanos de defender lo poco que nos queda y de los que están haciendo fiestas, intereses internacionales. El doctor no ha querido cumplir con su función de demandar la nulidad de los procesos. Incluso fíjense que la última vez le dije, demande la nulidad de la venta del 49.9% de Citgo a Rosneft, a la compañía, a la petrolera rusa. Demándela. ¿Por qué la va a demandar? Porque ese es un documento ilícito, ese es un contrato ilícito, no ha pasado por aprobación de la Asamblea Nacional. Y Rosneft nos amenaza con quitarnos Citgo. En base a eso, a ese contrato que hizo. ¿Por qué no lo demanda? Porque el doctor José Ignacio Hernández no está cumpliendo con sus deberes. O porque no sabe, o porque no se atreve, porque sería ir contra los intereses de quienes fueron sus clientes, sus contratantes, quienes les pagaron por sus experticias. Una última cosa. Las experticias se hacen a pedido de una de las partes. Yo he sido abogado en juicios en donde he pedido experticias. Le digo, señor juez, pido la prueba de experticia. El juez convoca a las partes. Cada parte demandante nombra a un experto y el demandado nombra a un experto y el juez nombra a otro. Son 3 expertos. Se reúnen y dan una opinión al juez sobre el juicio. Él no es independiente. A él lo contrató una de las partes y le pagó una de las partes, la parte que está demandando a Venezuela. Eso es una excusa. Una excusa que no tiene ningún sentido. Váyase. Renuncia, doctor. Resguarde su honorabilidad, que la tiene. Usted es un profesor, un académico. ¿Qué necesidad tiene de estar evadiendo las cosas e involucrándose en estos hechos que le dañan terriblemente y dañan al país? Está haciendo un gran daño al país, doctor. Y finalmente, él dice que no, las discusiones conmigo es porque yo quise que me asignara el caso en Suiza y yo no soy abogado suizo. Ya le dije. Eso es una bobería lo que usted está diciendo. Yo no he pedido eso. Y si así fuera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo vengo conociendo el caso, lo conozco a fondo, lo vengo trabajando. ¿Por qué no podría hacerlo? Pues que lo está resguardando para sus amigos, para su élite, para su bufete, que tiene los ojos puestos en eso y en la recuperación de activos. Yo sé que tras eso es lo que usted está, doctor Hernández. Váyase, renuncie, resguarde su honorabilidad. Fui para ustedes, Carlos Ramírez López, para algunos, doctor Ley.